Enrique Databuit. Centro de Estudios Multidisciplinarios Polanco. UNAM. Hay 5 invenciones separadas del lenguaje escrito en China, India, Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica. Quizás exista una sexta en Sudamérica. Los medios de soporte son muy diversos y en cada caso han evolucionado de acuerdo con el entorno en que se desarrollaron. La motivación de estas invenciones es la creación de acervos de información, que permitan el funcionamiento ordenado de un pueblo, estableciéndose archivos de sus actividades, y que permitan transmitirla de generación a generación. En el antiguo Egipto, 3150-1570 a.C., existieron 2 clases de instituciones: casas de los libros, que hacían las veces de archivos para la documentación administrativa, y casas de la vida, que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias. Las bibliotecas de Ugarit, en la moderna Siria, 1200 a.C., comprenden archivos diplomáticos, obras literarias y las primeras bibliotecas privadas encontradas hasta la fecha. La biblioteca de Asurbanipal, en el siglo VII a.C., en Nínive, cerca de la moderna Mosul, Irak, considerada como la primera biblioteca sistemáticamente recopilada. En China se registra en la historia que la dinastía Qin, 221 a 206 a.C., tenía bibliotecas. Esta dinastía destruyó toda la información que existía previamente, quemando libros y asesinando a los estudiosos. La dinastía Han, 206 a 220 a.C., no solo construyó bibliotecas sino que también estableció el primer sistema de clasificación de los libros. La civilización del Valle del Indus, cuyos escritos datan de 2500 a.C., fue destruida por los arios que llegaron del norte. No se puede asignar una fecha a esta invasión, pues se dio en olas sucesivas de tribus nómadas durante periodos muy largos. Quizás ocurrió en 2000 a.C. No se ha encontrado rastro de escritura desde ese momento hasta la aparición de Buda. En la India los manuscritos en sánscrito, tamil e hindi se guardaban en templos, much, escuelas formales, gurukula patasalas, escuelas informales, palacios, y en casas de pandits, que eran los brahmanes que memorizaban y luego recitaban su contenido. Los códices prehispánicos de Mesoamérica son conjuntos de documentos realizados por los pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista española de sus territorios. Son los principales ejemplos de los sistemas de escritura que se emplearon en la Mesoamérica a lo largo de milenios. Los acervos de estos códices se llamaban Amoxcalli en náhuatl, y estaban asociados con las escuelas llamadas Calmecac. Con base en las crónicas, las ciudades en las que se tiene conocimiento exacto en donde existían estos recintos prehispánicos son Texcoco, Tenochtitlán, Mérida, Tula, Maní, Tlatelolco y Tlaxcala. Se desconoce a ciencia cierta a partir de qué fecha se comenzaron a elaborar en Mesoamérica, pero se tienen vestigios de códices mayas que fueron encontrados en tumbas de Guatemala y Belice que datan de los años 300 al 600 después de Cristo. Periodo clásico temprano. Alejandría. Fundada hace 4300 años. Ptolomeo I, heredero de Alejandro Magno, encarga a Demetrio Alfari que le establezca. Demetrio era discípulo de Aristóteles, al igual que Alejandro. Pidieron a todos los reinos que enviaran copias de sus libros. En 200 años se reunieron 700.000 títulos catalogados en 2 edificios. Universidad. Se reúnen grandes pensadores a leer y a escribir. Enseñan por ejemplo Ptolomeo el geógrafo, Euclides, Erastótenes, los teócratas, Filo, Plotinus. Primer mapa mundi. Destrucción. En 40 a.C., en la guerra entre Julio César y los egipcios, se quema el edificio principal. El segundo edificio sobrevive hasta 391 después de Cristo, cuando Teodosio ordena la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Catástrofe. Se pierde para Occidente la información acumulada a través de los siglos. Sobreviven algunas obras de Aristóteles que dominan los próximos siglos. Ocurre la Edad Media, en inglés Dark Ages. La información se guarda en bibliotecas monásticas o gubernamentales con acceso restringido. En la Edad Media, después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, se fueron reconstruyendo en Europa, excluyendo a la península ibérica, pequeños acervos de pergaminos y libros manuscritos en monasterios, iglesias y palacios. Estos acervos inicialmente contenían algunas decenas de títulos y algunas llegaron a contener centenas de títulos mediante la difusión de copias de obras.
Este proceso fue lento y era costoso. Cada documento tenía un alto valor tanto por su costo como por la información que contenía. Se decía entonces que los libros eran el alimento y las armas del espíritu. Cuando un acervo perdía alguno de sus títulos era difícil obtener una copia. Recuperación. Estudiosos árabes hicieron traducciones en Alejandría y las llevaron a sus ciudades. La civilización árabe aprovecha, mejora esa información, y crea nueva información. Esa cultura llega a Europa vía España con la conquista de la península. Se establecen ciudades de gran cultura como Granada y Sevilla. Se traducen libros árabes al castellano y otros idiomas europeos. Europa recupera la información dándose origen al Renacimiento. El caso de Mesoamérica. El desconocimiento del valor cultural, histórico, religioso y científico de los códices, y de su casa donde se guardaban, fue motivo para que los españoles llevaran un proceso sistemático de su destrucción. Asimismo, la búsqueda de riquezas, la apropiación de tierras y el proceso evangelizador de los indígenas fueron inspiraciones fundamentales para que estas importantes fuentes de información fueran destruidas en muy poco tiempo. Para la seguridad de la información es indispensable tener un respaldo fuera de sitio.